El ministerio Semilla de Fe presenta Una Semilla de Fe. Dios está esperando por ti para renovarte. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora, hablemos con Dios. Amado Dios y buen Padre Celestial, en esta hora quiero darte toda la honra y la gloria que tú mereces, porque es un día muy especial. Yo te ruego tu dirección para que al compartir este precioso mensaje de tu palabra, todo aquel que lo escuche sea restaurado y tenga el momento oportuno para su salvación. Yo te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia y en ella encontrarás medicina para tu vida. Hoy el Señor quiere hablarnos por medio de su santa palabra. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, de los versículos 23 al 31 nos dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dios quiere restaurar la familia, fortalecerla con sus principios. Y ahora, tiempo en familia con Mati García. Hola amigos y amigas. En el día de hoy estudiaremos las faltas que ameritan castigo. En los niños hay 3 tipos de conductas que deben extinguirse o corregirse con el castigo. Primera, las que representan un peligro para el niño u otras personas. Estas se extinguen con el fin de asegurar la protección del niño y de los que se encuentran alrededor. Es imposible eliminar todas las amenazas de peligro que acechan a nuestros hijos. Sin embargo, debemos hacerles respetar los peligros obvios e irremovibles. Ejemplo, el niño que se cruza la calle después de haberle dicho que es peligroso, porque un carro puede pisarles. Si es reiterativo, hay que darle unas nalgadas o aclarar que la calle es para los carros. Segundo, las que demuestran desprecio frente a la autoridad establecida. Para vivir en sociedad es esencial el respeto a la autoridad. Para los niños, la autoridad está representada en nosotros los padres. Si los niños respetan a sus padres, más adelante respetarán cualquier autoridad establecida. Una rebeldía tan marcada hoy es reflejo del deterioro en la autoridad paterna y en la inestabilidad familiar. Por lo tanto, cualquier indicio de desprecio a los padres debe ser castigado. Así se podrá interiorizar este concepto y exigirlo cuando sea adulto. El experimentar sujeción a la autoridad hace que el niño aprenda a administrarla en su momento preciso. En cualquier organización, un requisito para ser ascendido en la jerarquía de mando es saber acatar la autoridad superior.
La Escritura nos dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Así como es necesario que el niño aprenda a someterse a la autoridad, es preciso que desarrolle un respeto por la dignidad humana de otras personas. Por ende, cualquier acto de desprecio que él manifieste frente a los ancianos, personas en condición de discapacidad, personas de otra raza, nacionalidad o religión, deben ser castigados. Tercero, las que ponen en riesgo o comprometen las posesiones propias o ajenas. Sin llegar a extremos materialistas, es preciso que los niños aprendan a apreciar las posesiones y patrimonios familiares y de otros. Esto requiere que se les enseñe a no tratar mal los elementos domésticos y artículos personales. Debemos evitar los extremos en el orden del hogar. Los niños, por naturaleza, tienen necesidad de explorar. Asignémosles un lugar donde puedan desarrollar su creatividad y motricidad. No tengamos cosas delicadas porque ellos pueden dañarlas. La palabra del Señor nos dice: el corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina física la alejará de él. Chao, amigos. Deja que la palabra de Dios refresque tu alma, tu corazón y tu espíritu, y te lleve a ser una persona conforme al carácter de Cristo. Con ustedes, el pastor Gerson Rodríguez. Cuando enfrentamos situaciones que generan grandes retos en cualquier área de nuestra vida, generalmente nos asaltan temores que impiden la libertad para asumirlos, llevándonos a la falta de confianza, como también a la falta de valor. Hoy compartiré con ustedes el mensaje al cual he llamado Adquiriendo Confianza y Valor. Veamos entonces la manera como todo creyente debe adquirir confianza y valor. Lo primero que hay que hacer es confesando lo que nos perturba. Dice la palabra de Dios que al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Pero, ¿qué fue lo que Pedro y Juan, estos compañeros de ministerio, estos compañeros de largas jornadas juntos, compañeros de prisión, confesaron a los suyos? La respuesta por la Escritura es clara al decirnos que mientras Pedro y Juan compartían el Evangelio a la gente, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Esta conversión de los 5,000, es decir, esta conversión de tantas personas, se originó por la sanidad del cojo de nacimiento que estaba sentado pidiendo limosna a la puerta La Hermosa, porque Pedro aprovechó este milagro para compartir el mensaje precioso del Evangelio de Cristo, un mensaje que puede salvar y que puede sanar a los necesitados. Y esto, amigo mío, produce incluso hoy, como en aquel entonces, resentimiento y amargura del alma en las personas que rechazan la palabra de Dios. Ellos les explicaron a los suyos la defensa llena del Espíritu Santo que hizo Pedro cuando, ante la pregunta del sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, se hizo al decir: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Esta fue la pregunta de estos personajes que pertenecían, la gran mayoría, al Sanedrín. Es que cuando confesamos lo que es Jesús y también lo que Él hace por la humanidad, tendremos persecución religiosa aún de parte de nuestros allegados. Nos dice la Escritura: no penséis que he venido para traer la paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Esta es la advertencia, la palabra del Señor Jesucristo.
Ahora bien, estos fariseos y estos sacerdotes del Sanedrín eran de la casa espiritual de Israel y creían que tenía la verdad según su religión. Pero, a pesar de que la ley que ellos enseñaban como palabra de Dios hablaba del Mesías, su religiosidad no les permitió ver al Jesús que crucificaron en la cruz del Calvario, ni querían creer al Jesús resucitado que predicó Pedro al pueblo cuando se convirtieron 5,000 al Señor y cuando los judíos no creyeron ni al milagro efectuado por Jesús ni al evangelio que defendía Pedro. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Estas amenazas sobre Pedro y Juan perturbaron sus vidas y lo más indicado fue confesarles a sus hermanos esta dificultad. Lo más especial para ellos fue unirse a los suyos y hablar de todas las cosas que venían pasando en sus vidas, de todas las amenazas que habían sufrido, de todas las afrentas de parte de los gobernantes y también de gran parte del pueblo. Quizá estés enfrentando alguna persecución religiosa de parte de tus familiares o de parte de tus amigos, como también de parte de tus compañeros de trabajo, de los compañeros de estudio, de parte de tus mismos vecinos. Recuerda que debes hacer lo que hicieron Pedro y Juan con los suyos y así comenzarás a adquirir confianza y valor. Otra manera como se adquiere confianza y valor es orando. Nos dice la Biblia, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Ellos oraron al Señor teniendo en cuenta su soberanía y su omnipotencia. Esto es adoración al Dios vivo. Esto es adoración al Dios de Israel, porque nosotros tenemos que dar reconocimiento de la suprema majestad y de lo que significa Dios como persona especial y como persona todopoderosa. Ellos sabían que hacerlo les era fácil porque Jesús, cuando sus discípulos le abordaron para que les enseñara a orar, les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esto es reconocer en adoración lo que significa Dios como santo, la santidad del único que es santo. Esto significa reconocer en adoración lo que es Dios como soberano, y cuando hablamos de soberanía nos estamos refiriendo a lo que Él puede y quiere hacer. Dios es soberano, y también cuando oramos de esta manera reconocemos en adoración lo que significa Dios como omnipotente, es decir, como todopoderoso. Dios siempre está pendiente de nuestras dificultades. Dios siempre tiene el poder para hacer cumplir las cosas que a nosotros nos cuesta trabajo entender que son posibles en sus manos. Cuando oremos, debemos hacerlo y cantar con gracia en nuestros corazones al Señor, como lo dice la Escritura, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Es que cuando alabamos a Dios, cuando oramos a Dios por medio de salmos, por medio de los himnos, por medio de los cánticos espirituales, estamos expresando lo que ellos expresaron a través de la oración. Las profecías mesiánicas que fueron dichas por el rey David en ese salmo precioso que tú conoces, el Salmo 2, es lo que nos reafirma esta palabra. Eso es expresar que las multitudes se habían de ofender contra el Dios Todopoderoso que estaba representado en Cristo. Estaban expresando que la gente se había agolpado por cualquier medio para cumplir el propósito de llevar a la cruz a nuestro Señor Jesucristo. Cuando oramos, debemos hacerlo con doctrina. Cuando Pedro y Juan estuvieron unánimes en oración, dijeron: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste,
Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Es decir, estaban en esos momentos expresando lo que tenían en sus corazones y habían recibido como doctrina. Porque déjame decirte que el pueblo de Israel era conocedor de las grandes verdades expresadas en el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento tiene un propósito: anunciar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese Mesías que ellos estaban esperando es lo que Pedro y Juan estaban anunciando, con la realidad de que Cristo había muerto en la cruz del Calvario, pero que también con poder se había levantado de entre los muertos y que ahora reposaba a la derecha de Dios Padre con autoridad y con majestad. Cuando oremos, también debemos poner nuestras peticiones, aún las que nos perturban, como las pusieron Pedro y Juan, como las pusieron los suyos de una manera especial. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendas tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Las peticiones de Pedro, de Juan y de los suyos eran peticiones de clamor por la justicia de Dios. Cuando dijeron, mira sus amenazas, estas son peticiones también que incluyen la sanidad y milagros en el nombre de Jesús, el Santo Hijo de Dios. ¿Cómo estás confesando lo que te perturba en la actualidad? ¿Estás orando conforme al mandato de Jesús y conforme a lo que hicieron sus discípulos con adoración, con salmos, con doctrina, con peticiones? ¿Estás sufriendo en estos momentos alguna persecución o alguna amenaza de muerte? ¿O estás oprimido en esta hora? Déjame decirte que aquí está Jesús, el Santo Hijo de Dios. Cuando estamos atravesando momentos de dificultad y estamos perdiendo esa confianza y estamos perdiendo ese valor, pero estás confesando la parte que perturba tu vida con oración al Señor, entonces vamos a encontrar juntos ese segundo punto que quiero tratar: la favorable respuesta de Dios a los que buscan confianza y valor. La Escritura dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Esto es una clara respuesta a una clara petición que ellos le hicieron al Señor cuando le dijeron, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y al temblar el lugar, hay una clara demostración de la fidelidad de Dios a los que son fieles en orar a Él, pues cuando tembló, Dios proclamó su señal de poder sobre ese lugar donde estaban reunidos en oración. Hay un cántico que proclama las señales del Señor cuando lo entonamos al decir, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Ellos recibieron esta bendición porque nos dice finalmente la Escritura, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ellos expusieron su caso a Dios de las injusticias del hombre por causa del Evangelio, pero también le pidieron que les concediera el denuedo, es decir, el valor de hablar la palabra, y por eso la señal maravillosa fue que les dio una llenura extra del Espíritu Santo. Dios también notará una llenura extra de su Santo Espíritu, porque cuando somos llenos de esta infusión del Espíritu de Dios, entonces enfrentaremos los problemas con denuedo, con valor. Ellos enfrentaron la adversidad de sus amenazas con la autoridad, con la confianza, con el valor que solo el Espíritu Santo nos puede dar cuando vamos a Dios Padre en el nombre de su Santo Hijo Jesús. En conclusión, para adquirir confianza y valor es necesario que tengas en cuenta lo que dijo Jesús. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quieres enfrentar los problemas con denuedo a partir de hoy? Te invito a que hagas un pacto o que lo renueves por medio
de Cristo Jesús, haciendo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias en esta hora por la palabra y te ruego que por medio de esta oración, al recibirte en mi corazón, al renovar ese pacto, porque he estado lejos de tu presencia, yo pueda ser perdonado y lavado por tu sangre preciosa y que pueda levantarme con confianza y con valor. Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo, como sellaste y llenaste a Pedro, a Juan y a todos los suyos en ese día en que se reunieron. Dios mío, ayúdame a superar toda dificultad en el nombre de Jesús. Amén. El Ministerio Semilla de Fe presentó Una Semilla de Fe, un mensaje refrescante para tu alma.